Buenas noches, Добрый вечер. les Приветствую saludo сегодня a todos, всех, кто a присоединяется к нашей las personas que беседе están сегодня. uniendo a nuestra charla sobre la arquitectura de madera rusa. Позвольте мне Permítanme начать que мою empiece презентацию и la давайте presentación. начнем. Итак, Entonces, el тема нашей tema de nuestro сегодняшней encuentro de беседы hoy es la это arquitectura de madera de la Rusia antigua. мне Y кажется, me что parece de действительно verdad que cuando в hablamos de la архитектуре arquitectura Руси, rusa en general русской y художественной la cultura artística de Rusia en general авангарде в y мировом su источнике, contribución al acervo mundial de la cultura, древнерусской la архитектуре arquitectura de madera может rusa быть и a lo mejor приходит на se ум nos ocurre porque todavía еще antes de que Rusia fuera cristianizada, еще до los habitantes Руси, de los territorios que más tarde entraron en el Estado ruso, en la llamada Rus de Moscú, вошли в состав древнерусского государства, ya московского poseían, государства, dominaban las técnicas de arquitectura de madera. Muchos testimonios arqueológicos дерева. que remontan Многочисленные hasta el археологические siglo VIII находки, como mínimo которые датируются как confirman минимум que ya en VIII aquella веку época нашей las эры, técnicas de construcción позволяют en утверждать, Rusia что в древние tenían un nivel muy alto. строительные технологии на Руси находились Todavía no podemos на decir, y a lo высшем mejor nunca уровне. podremos decir Мы exactamente, не можем сказать и, наверное, никогда не сможем que los с monumentos точностью уверены в том, que ahora что llaman la atención de монументы, los которые arqueólogos находятся tuvieran algún valor древних artístico, археологов, представляли собой pero какие-то tenemos los фантастические testimonios de las crónicas достижения, que ya a finales del siglo X, есть летописное свидетельство es о том, decir, что уже un в año X después de веке la cristianización de Rusia en начались 988, en la возведения ciudad de Veliki в Novgorod, течение Novgorod el Grande, en el norte de Rusia, 988 года в se новом construyó la primera catedral Новгород de madera был заложен первый dedicada кафедральный a Santa собор. Sofía, Собор patrona de la был sabiduría, посвящен премудрости que Божией, de esta manera continuaba совершенству Божией, тем самым la tradición он que se había formado ya уже en el cristianismo oriental de dedicar христианству los и templos a Santa вере Sofía como в encarnación de la sabiduría en совершенству Constantinopla, премудрости Божией, en, как в en, Константинополе, как в en Салонике, Salóniki, y и después vemos la Catedral de Madera en Novgorod, en Rusia. каждой церкви Como se sabe, есть ya en el свой, siglo XI, ну, как известно, las catedrales de Santa древнейший Sofía en Novgorod, Kiev, константинопольский Polotsk se собор construyeron de был piedra, pero para nosotros es построен importante древнегреческим afirmar que a finales del siglo архитектором, X en также Novgorod свидетельствует о том, aparece что в самом конце X una столетия catedral grande, в Новгороде espaciosa, появляется такой de madera. крупный, очень Parece вместительный храм. que la construcción Судя de по un всему, edificio así, возведение такого масштабного que сооружения, debía también безусловно, tener características обладает artísticas, porque era un templo, era algo sagrado, fue posible сакральное solo свойство. porque para aquel entonces Было возможно las исключительно técnicas de благодаря carpintería тому, en что Rusia, que todavía era pagana, плотницкий en труд su mayoría Руси, había llegado тогда еще языческой, a cierto достиг nivel определенного уровня, и y luego, впоследствии на основании вот тех utilizando estas технологий, técnicas, los carpinteros rusos, русских ya архитекторов, cristianizada Rusia, крестьян, podían utilizarlos способны en las были catedrales e iglesias. возведения A pesar de que храмов. esta catedral no pudo В conservarse durante mucho итоге tiempo, деревянный según la храм crónica, и не мог сохранить se destruyó en un incendio un siglo después, a finales del siglo XI. пожар Es sumamente importante para nosotros el hecho mismo de que la на arquitectura сегодня de madera сохранился rusa сам факт nace того, al что mismo tiempo древнерусское деревянное зодчество, оно que empieza является La одновременно Rusia cristiana y la cultura rusa и cristiana. христианской Руси, Aunque también и podríamos православной mencionar христианской
que en Kiev, Хотя можно здесь en заметить, 945, что o sea, 40 años antes de construirse la Catedral de Santa Sofía en Novgorod, предков Петра ya se mencionaba возведение здесь la iglesia de San в Elías Новгороде y упоминается церковь святого Илии, sabemos con exactitud que también era de madera aquel templo. Новгород, O который sea, назывался todavía тоже Благовещение, en los tiempos paganos, Новгород, para la comunidad cristiana de Kiev o para для los viajeros griegos общины que llegaban ahí, por ejemplo, los embajadores que pasaban por ahí, se había construido una для iglesia купцов para que los cristianos был возведен pudieran храм, reunirse y rezar. вот христиане могли собираться Tenemos todas в las молитву. certidumbre de que en el Мы с siglo вами не X точно la arquitectura знаем, cristiana de когда madera в X столетии христианское зодчество había на creado русской unos церкви cimientos sólidos para el futuro desarrollo de esta положила tradición. прочные основы для En последующего cuanto развития этой al desarrollo de la arquitectura de madera en los espacios глубокого vastos de Rusia, sobre todo el norte de Rusia, по aquí обширному tenemos que масштабу decir que русского ya севера, en русского los севера, tiempos antes de la conquista можно tártaro-mongola, сказать, что уже antes de Новгород principios del siglo XIII, получал todo el традиционное norte развитие pertenecía практически a la autoridad de la каждого ciudad de Novgorod. Y en este mapa podemos ver las rutas, карте sobre todo fluviales y маршрут lacustres, этот hacia образ el norte de Rusia, по рекам и озерам, que pusieron которые también el последовательно fundamento para были потом уже заложены que las orillas для de los ríos, строительства lagos y el Mar Blanco fueran берега poblados озер и con моря cristianos, христианских con los exploradores que поселенцев, venían de Novgorod. Aquí которые con flechitas vienen los путешествовали caminos de los именно novgorodenses hacia el norte de Rusia именно пути продвижения o de русских Rostov. на русский север, или же эти Y aquí поселенцы estas были dos líneas, ростовского происхождения. И вот здесь мы видим dos эти две vectores линии, две, так скажем, de poblar el norte ruso фасада de Novgorod y de Rostov, продвижения русского севера todo от junto Новгорода до formaba Ростова, una gran который plataforma sólida вот образовывал такую para очень civilizar мощную estos базу territorios. для последующего цивилизационного освоения Y si этих después территорий. vemos И действительно, если мы впоследствии que se está formando una увидим red, una infraestructura de преобразование parroquias, ну, такой вот coinciden totalmente структуры церковных con el приходов, esquema то они que совпадают с nos recuerda un poquito el схемой sistema sanguíneo. Todos estos ríos основных eran una especie de arterias Время que действительно llenaban de эти vida реки a были aquellos confines desiertos y remotos. наполнявшими Y жизнью más tarde, las городов, orillas de los ríos, lagos y el Mar Blanco берега этих рек son sedes de parroquias, образовывали se construyen templos, por supuesto, de образовывали madera. приходы, En el norte de Rusia храмы, empezaron a construir было con количество piedras solamente a finales del siglo XV y todo lo que vemos aquí церквей. en este mapa, en este esquema, Это то, что мы son видим apariciones de iglesias, de templos en el norte de Rusia. появление Lógicamente, es una на севере. Это consecuencia de la política логичное такое вот следствие de la población activa развития того del norte de Rusia активного por la gente de Novgorod y становления Rostov русского севера a partir de los tiempos muy remotos Казань antes del siglo еще XIII. на самом раннем Este этапе, esquema то есть еще es до bastante XIII столетия. relativo, Это pero схема todavía hoy refleja условная, el grado она de и la conservación de los monumentos de arquitectura de madera здесь en el и territorio del norte ruso de hoy, архитектуры el lago de на Onega, территории современного русского la севера. costa del Mar Это Blanco, Онежского озера, это побережье Белого un моря, complejo grande это de monumentos значительный eh, en las orillas del río Onega, э, en Duina на del Norte берегах
y en el Онеги, noreste, Северной Двине, que sería hoy la región de la ciudad de Arcángel. Архангельской современной. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de la arquitectura antigua de madera, Почему, когда мы sobre говорим todo nos о referimos al norte de древнеславянской Rusia. архитектуре, мы в основном Precisamente имеем в porque виду русский север. el norte estaba muy alejado, В связи с тем, eran что territorios он remotos, был удален территориально, y удален от en la Rusia central, en el siglo XIII, pasaron unos современной acontecimientos dramáticos, una invasión de los современные tártaros mongoles события, связанные y una с gran parte de la población salvándose захватчиком, de значительная часть esta invasión населения se iba после al norte, разорений donde estaban русский север seguros, селилась lejos de las от peripecias опасности y los вдали problemas от тех que llenaban la конфликтов cotidianidad de и los habitantes de la Rusia central en los э, siglos XIII, XIV, XV. жителей Más tarde, Северной Руси в XIII, XIV, XV веках después de и Pedro el Grande, после quien, como se sabe, Петра I, abrió una ventana a Europa, как известно, el norte de Rusia se convirtió en una especie de reserva natural. такую Otra vez resultó estar lejos de los caminos он снова стал transitados, одним из centrales, основных los acontecimientos государственных grandes que ya no tenían развития que ver государства tanto con la guerra como con el desarrollo económico de San Petersburgo, очень интенсивным экономическим развитием lo cual Петербурга через Балтику llevó a una в especie de Константинополь. И это, конечно, тоже desbalanceo, привело к falta de определенному balanceo. такому дисбалансу. Si San Petersburgo, Moscú, las ciudades en el Volgo seguían desarrollándose con mucha actividad, el norte, quedando aislado de estos procesos, То русский se север, convertía находясь en una изолированным especie от de этих процессов, reserva, превращался вот в такую вот заповедную en un территорию, lugar vedado al tiempo, donde el ritmo de la vida estaba естественный lento. ритм Y no en жизни. vano, el pintor ruso Iván Bilibin, И quien a ситуация, principios del siglo XX fue Билибин, который в начале XX con el encargo de la dirección del возглавил Museo Ruso э, al norte ополчение para дирекции recopilar materiales y colecciones del Museo Ruso. сбора материалов, Más tarde comparó коллекции la época de Catalina э, II, es decir, la segunda mitad del siglo XVIII, эпоху Екатерины con II los tiempos del zar Serenísimo, es decir, московского del столетия zar Alejo, времени quien reinó a царя mediados del siglo Алексея XVII. Михайловича, который царствовал еще в середине Iván XVII века. Bilibin, de esta И manera, таким образом como un observador capitalino, Иван Яковлевич como Билибин, pintor, как como conocedor, столичный наблюдатель, valoraba как de художник, esta manera э, los ritmos del понимание desarrollo económico-cultural del norte de Rusia такого культурного и экономического развития русского севера, вот как именно como el tiempo de un reino perdido, затерянным в vedado al ruido de las grandes гигантском ciudades rusas. шуме Por supuesto, города. desde el punto de vista del desarrollo económico, Одновременно esta с situación del norte экономического развития puede parecerle a русского alguien севера может кому-то un показаться rasgo de таким subdesarrollo, отсталым. Но pero desde el punto de vista del arte, de la cultura, отсталость precisamente el norte se convierte en el museo bajo el cielo abierto, что именно север становится вот тем donde se музеем conservan под открытым unas небом, в tradiciones котором muy сохраняются antiguas, profundas очень de la cultura rusa antigua. глубокие традиции Es el traje, северной, еще древнерусской la культуры, vestimenta, es la tradición и oral, son литература, los dialectos y por supuesto lo que nos искусство interesa hoy, и различные ante диалекты. todo, И es la это вот arquitectura. то, что нас сегодня интересует. Hay que decir que la arquitectura de madera Архитектура. Вообще, надо сказать, что именно interesaba muchísimo a los архитектура viajeros в первую extranjeros, очередь todavía интересовала en los tiempos del mencionado zar путешественников Serenísimo Alejo вот во времена тишайшего царя, y del во primer времена zar Алексея
Miguel Romanov. Михаила Федоровича, вообще первых романов. En su época, ya los viajeros extranjeros empezaron a llegar cada vez más a Rusia. Все чаще De esto начали podemos leer приезжать в Россию, en sus diarios de viaje. читать в опубликованных ими Son unas crónicas muy interesantes. и El книгах, viajero и más famoso quien describió Rusia del siglo XVII путешественником, fue который Adam Oleari, Россию в XVII веке становится y el libro que publicó Oleari и después de regresar de Moscovia издал Олиари по abunda возвращению en из descripciones de Московии, particularidades de la vida содержит rusa, описание cultura rusa, различных de la особенностей liturgia русского ortodoxa. En народа, particular, культуры, Oleari está muy русских interesado окружений, и в том числе Алиария por очень интересует как раз вот такая особенность, esa которая particularidad в Европе, que no había visto en Europa casi en ningún в lado, культуре y es la abundancia de iglesias de madera. Escribe muchísimo sobre esto, incluso en los dibujos, en los grabados para el libro, también vemos которые сопровождают его su interés particular момент, его такой вот en el hecho непобедимый de que las ciudades, incluso железный ciudades grandes, la capital, Moscú, города, estuvieran casi города-столицы, exclusivamente construidas en madera. практически полностью Otro viajero построен из дерева. es el barón von Meyerbeer, А другим путешественником, quien también llegó a Rusia a mediados del siglo Мейербергом, XVII который также y оказался в России в середине 17 deja una века, gran cantidad de dibujos оставляет огромное asombrándose de количество la cantidad рисунков de construcciones de и madera поражаясь que había количеству encontrado en su camino. построек, которые он встречал на своем De пути Livonio из a Moscú. Ливонии Por ejemplo, este panorama de una aldea очень примерно виднелось, con una iglesia del tejado tipo дом, carpa, который высокий, piramidal, покрыт eh, церковью, tuvo gran был interés Meyerbeer очень и en очень este tipo de популярен. arquitectura como Мейерберга algo muy была peculiar, такая вот локальная una especie специфика, de которая позволяла, lenguaje как arquitectónico э, ну, язык, en que hablaba архитектурный язык, на котором cultura del medioevo tardío ruso. позднесредневековый Todas estas язык, particularidades que con tanto interés describen los языки, extranjeros, которые вот так вот las podemos внимательно observar описывают hoy иностранцы, можно и сегодня en увидеть los rasgos de la arquitectura de в madera rusa. Ustedes современном ven en esta русском foto новожительство. Вы un primer plano, un видите fragmento de это una iglesia del siglo XVII, план, фрагмент la misma época игрушки 17 столетия, en la que fueron a в Rusia то же самое время, Oleari y Meyerbeer, когда в России y ven побывали que la base Алиарий de una и construcción de madera вы видите, rusa что в puede основе ser una iglesia, puede ser una этой vivienda, постройки puede ser una despensa o algo así. архитектурно-стилистического Está un armazón de troncos de madera. художественного сооружения. В основе Es un находится сруб, cuadrilátero такой вот четырехугольный объект, que representa который filas представляет собой de troncos ряды плотно bien juntados. сложенных, соединенных угловыми Rusia es un país de bosques. бревен. No hay Очень falta de material de madera, поэтому lo ключевым cual недостатком predispuso в строительном материале здесь не было. Это и предопределило вот el dominio такое perfecto сочетание и de современного técnicas de carpintería исполнения diferentes. всеми различными плотницкими технологиями. Pero hay que Но mencionar надо сказать, что que comparándolo con otras culturas arquitectónicas cristianas разных культур de Europa, por ejemplo, la христианской arquitectura rusa de madera культур на территории Европы, русское деревянное зодчество можно puede compararse определить dentro еще и del contexto de la arquitectura в этом контексте escandinava medieval, que como ven aquí Скандинавии, en la imagen, средневековой Скандинавии, nos muestra un enfoque completamente diferente
unas soluciones completamente diferentes, filosofía distinta de la construcción. Aquí ven el armazón ruso, en general eslavo. Son troncos puestos de manera horizontal y en Escandinavia y en general en los países del mundo germánico, las construcciones de madera representan unas carcasas de columnas verticales. En este esquema vemos una representación gráfica del proceso de construir las llamadas iglesias de mástiles o de columnas famosas noruegas en el siglo XII, en el siglo XIII. Más o menos así los estudiosos contemporáneos visualizan ese proceso. A pesar de que parecería que desde el punto de vista climático son territorios bastante parecidos, también es el norte, hay mucho frío, hay abundante bosque, hay muchos materiales. Sin embargo, vemos que los objetivos y el enfoque de la construcción, la filosofía de la construcción, es muy diferente en Rusia y en Escandinavia. Es para que veamos una tradición alternativa arquitectónica de Europa. El armazón ruso y la carcasa germánica. Y después de mencionar unos monumentos arqueológicos o los testimonios de la Catedral de Santa Sofía en las crónicas de Novgorod, ahora podemos pasar a los monumentos que se conservan hasta nuestros días, porque es muy importante, ya no a base de estudios arqueológicos o testimonios escritos, ver el nacimiento de la arquitectura rusa, sino también sentir y tocar lo que representaban en el espacio las construcciones más antiguas. Aquí en esta foto ven la iglesia de la resurrección de Lázaro, que no tiene una fecha exacta, podría ser del siglo XIV como ven o siglo XV. Es decir, esta iglesia está a 400 años aparte de la mencionada Catedral de Santa Sofía que había mencionado. Ahora no vamos a suponer cómo desarrollaron las tradiciones arquitectónicas a partir de la cristianización de Rusia. Solo vamos a afirmar que el monumento más antiguo que se conserva hasta hoy día y puede verse ocularmente y es una parte del museo. A mediados del siglo XX, esta pequeña iglesia de la resurrección de Lázaro fue llevada a la isla de Quiche y ahí se expone cerca del famoso Pogost, o sea, la población de Quiche, del que todavía vamos a hablar hoy. Aquí ante nosotros está un ejemplo de contrastar, elegido por los restauradores, por los arquitectos, que nos muestra qué tan diferentes pueden ser las construcciones producidas en madera. Puede ser una iglesita pequeña
donde pueden caber 5 o 6 personas en una misa. Tenían que ser monjes. Era una iglesia del convento remoto, recóndito, y por tanto la iglesia no tenía que ser grande. Y ahí en el fondo ustedes ven una construcción magnificente del Pogost de Kije, que con todo el derecho se considera una sinfonía y el clímax del desarrollo de la arquitectura de madera rusa. Y los 400 años entre la iglesia de San Lázaro, el Pogost de Kije, también representan un camino lleno de desarrollo y de acontecimientos. Ven que es una arquitectura que puede ser muy lacónica y a la vez muy compleja. Puede estar destinada a una reunión pequeña, una oración silenciosa de unos pocos monjes. Y también puede estar destinada a una vida ruidosa, parroquial, de los campesinos que vienen a este pogost en los días festivos y participan en una misa multitudinaria. Ven que en esta foto podemos mostrar la universalidad de la arquitectura rusa del siglo XIV, del siglo XVII, que corresponde a todas las demandas espirituales de una persona rusa. Y al mismo tiempo es una confirmación de una sensación del mundo de fiesta. Y bueno, como es uno de los monumentos más antiguos, vamos a dar una vuelta a su alrededor, miremoslo y vamos a subrayar las proporciones perfectas, el balance entre los volúmenes y afirmar que ya en el siglo XIV la arquitectura de madera rusa mostraba unas soluciones técnicas muy elaboradas. La iglesia de la Resurrección de Lázaro es también importante porque ayuda a imaginar de manera muy visual qué técnicas utilizaron los carpinteros rusos todavía en el siglo XIV, a lo mejor XV. Por ejemplo, las técnicas de juntar los troncos que vemos en esa iglesia, los troncos un poco ahuecados para que se asienten los unos sobre los otros. Es una tecnología muy arcaica y se confirma con los testimonios arqueológicos que se remonta todavía a la época antes de la conquista mongólica, antes del siglo XIII, y también si recurrimos a las fuentes de la pintura rusa antigua, ahí también vemos esta técnica, esta tecnología antigua de poner los troncos de estas junturas, en estas junturas con la parte de arriba de cada tronco un poco ahogada.
Y lo que antes nada más se confirmaba solamente virtualmente en algunos pocos fragmentos, hoy con la existencia de este monumento es cada vez más obvio, visual, comprensible. Y para mostrarles unos de los monumentos antiguos de cómo empieza esta tradición, vamos a ver unas cuantas construcciones que se remontan más o menos al mismo periodo, sobre todo siglo XV, en particular este templo de la aldea de Borodava, donde está el convento de San Cirilo de Belózero. Es también muy sencillo por su composición. Sin embargo, vemos como los carpinteros rusos tienden a variar la sencillez, enriquecerla, también a costa de unas técnicas sencillas pero expresivas, de alzar más el tejado, por ejemplo, que ya se ve con mucha evidencia y destaca la construcción entre todo lo que la rodea. Hoy podemos imaginar que lo que rodeaba la iglesia era también muy simple, eran casitas de madera, eran graneros de madera, construcciones administrativas, viviendas, y con este fondo, un templo, un espacio sagrado tenía que destacarse. El día séptimo de semana, el domingo, se destaca de entre la semana, y de la misma manera, dentro de las construcciones cotidianas se debía destacar una iglesia, y esto se realizaba mediante técnicas simples pero eficaces. Y las investigaciones contemporáneas muestran que esta iglesia de la aldea de Borodava podía haber tenido este tejado complicado con diferentes sistemas de fijarlo, y este descubrimiento reciente de los restauradores rusos es muy interesante porque nos habla de un surtido mucho más variado de técnicas que se utilizaban todavía en el siglo XV. Y el tercero de esta trinidad de monumentos más antiguos es la iglesia de San Jorge de Yuksovich, que está cerca de San Petersburgo. Es característica por su tejado escalonado, por su cima de ángulo agudo. Son también técnicas que nos permiten variar un surtido que parecería no muy rico de las tecnologías que dominaban los carpinteros rusos. Porque por supuesto, teniendo nada más un hacha y pocos más herramientas primitivas, no podríamos hablar de muchas oportunidades de crear una obra maestra. Sin embargo, con este surtido de herramientas y también limitados por otras condiciones, por ejemplo, el hecho de que la arquitectura de madera
supone los troncos rectos y excluye, parecería, las líneas curvas, los carpinteros podían dar mucha dinámica y usar diferentes líneas diagonales en sus construcciones. Todo lo que llena la arquitectura de vida, de movimiento, de aspiración, de carácter, carácter casi humano. Todo esto es dominado por la maestría de un ruso, de un carpintero ruso. También me gustaría mostrarles, hablando de la variedad de usos y técnicas usados por los maestros rusos, quería mostrarles esta iglesia famosa de Kandopoga de los finales del siglo XVIII. Los finales del siglo XVIII es justamente la época de que habló Bilibin, la época de Catalina II, ya cuando San Petersburgo llevaba mucho tiempo siendo capital de una monarquía ilustrada, europea. Y aquí vemos el predominio de la tradición rusa, casi un siglo después del principio de las reformas petrinas. Es otra confirmación de la viabilidad de la tradición rusa profunda que se refleja en la arquitectura de madera. Si en las capitales, en Moscú y San Petersburgo, en la arquitectura de piedra, observamos la superioridad del barroco, del clasicismo, de los estilos europeos, en la arquitectura de madera hasta los finales del siglo XVIII, estas influencias de estilo no se sienten para nada. El tiempo es como si detuviera, si se detuviera y se usan las mismas técnicas de carpintería, triunfan las mismas formas arquitectónicas elaboradas hace tiempo y lo que importa sobre todo, no se termina su potencial artístico, sigue desarrollándose, sigue revelándose y no podemos hablar de ningún tipo de decadencia o degradación. Por supuesto, en la historia del arte existen los momentos cuando algún estilo llega al fin, llega la decadencia, una especie de degradación incluso. Y aquí, a finales del siglo XVIII, no vemos nada parecido, ninguna señal de marchitar. Una de las formas más famosas de la arquitectura de madera rusa que propició la conservación del alto nivel de arquitectura es la forma de la carpa. Aquí ven en esta imagen o en esta imagen un tejado con forma de carpa alta. La carpa, shater, es un término ruso antiguo. Se ve en los documentos a partir del siglo XVI y las iglesias coronadas por estas carpas altas se encuentran en toda Rusia, no solamente en el norte, sino en la parte central del país también. Por todas partes, de hecho, es una de las formas preferidas de los arquitectos rusos. Existen suposiciones incluso de que ya en el siglo XIV
si juzgamos por los iconos. Este tipo de iglesia con tejado forma carpa ya se conocían, ya se construían e influían en la composición de los iconos rusos. Pero el auge de la construcción de esta forma de carpa empieza con la iglesia de la Ascensión en Kolómenskoye. Ven que es una iglesia de piedra, es un monumento interesantísimo en Moscú y es parte del patrimonio universal de UNESCO. Y los documentos que tenían que ver con la construcción mencionaban que se había construido esa iglesia teniendo en cuenta unos ejemplos de madera. Si luego nos fijamos en una serie de los monumentos que se conservan en el siglo XVI, XVII, XVIII, vemos que estas carpas son uno de los grupos más numerosos de los tipos de construcción en todo el norte ruso. Aquí les estoy mostrando varios ejemplos para que vean qué monumental, qué intensa es esta forma visual en la arquitectura de madera rusa. Y volviendo a Kondopova, a la iglesia de Asunción de 1774, podemos decir que de Kolomenskaya del siglo XVI hasta aquí, hasta el siglo XVIII, las iglesias con las cimas tipo carpa son una línea magistral en el desarrollo de toda la arquitectura de madera rusa. Lo interesante es también que esta forma de carpa supone variaciones, complementos, combinaciones complejas. Por ejemplo, vemos una carpa que acabamos de ver en otros monumentos de los siglos XVI, XVII. Puede estar puesto sobre unas bases muy complejas de líneas curvas que suelen llamarse tejado bochca o barril de este tipo. En los cuatro puntos cardinales se colocan y son las bases de las cúpulas pequeñas alrededor de la carpa central, como los niños junto a su madre que se alza encima de ellos. ¿Ven? Resulta que la carpa puede inspirar a los arquitectos, a los carpinteros a, a experimentar muchísimo, a realizar experimentos arquitectónicos muy complicados, porque es una construcción complicadísima. Y todo esto nos hace ver una forma de alta cultura artística. En algunos casos vemos cómo se multiplica la carpa. Por ejemplo, en la aldea de Neonoxa, la iglesia de la Trinidad aquí al fondo tiene 5 carpas. De esta manera, los carpinteros intentan multiplicar al máximo el impacto artístico
de la arquitectura de tipo carpa. Y también la Catedral de la Asunción en Keim, que se conserva y se ha restaurado hace poco, representa tres carpas, una cima de tres carpas. Pero no podemos decir que solamente las carpas son el rasgo único principal de la arquitectura de madera rusa. Existen formas diferentes, por ejemplo, las llamadas iglesias cúbicas, con unas formas de líneas curvas, unas siluetas curvas muy ricas, muy complicadas técnicamente. Es también una forma parte no tan numerosa, pero sí representativa en el mapa arquitectónico cultural del norte ruso. Se considera que este tipo de arquitectura podría haber sido influenciada por los aposentos del palacio en Kolómenskaya, ahí mismo. Por ejemplo, este tipo de cúpula sobre un cubo que no tiene en realidad mucho que ver con el cubo geométrico. Es un término histórico. Esta forma que se manifestó en algún momento en las combinaciones complejas de las cimas en el Palacio Real de Madera en Kolómenskoye, esta forma se divulga en la arquitectura de todo el norte ruso. Y hoy la vemos en los museos y también simplemente en los pueblos remotos, en las aldeas del norte. Una forma muy reconocible, regional, una tradición que tiene que ver con el uso de esta forma cúbica, llamada cúbica. Iglesia de San Vladimiro en Podporozhye de mediados del siglo XVIII, 100 años después del Palacio de Kolomenskoye. Esta forma sigue manifestándose y no muestra ningún signo de decadencia o degradación. También la altura que vemos en los monumentos del tipo carpa puede alcanzarse también mediante, por ejemplo, niveles, como ven aquí en estas construcciones, como esta construcción absolutamente fantástica de los finales del siglo XVII, que nos muestra las posibilidades técnicas y artísticas con que contaban los maestros, combinando, mezclando volúmenes de tipos diferentes, poniéndolos encima, uno encima del otro y creando unas construcciones realmente sofisticadas. Ven que el surtido de las técnicas, de las metodologías artísticas que estaban dentro del dominio de los carpinteros rusos antiguos es prácticamente infinito, aunque parecería que todos tienen la misma base, el armazón de troncos rectangular, troncos rectos, pero a costa de este surtido, por este surtido podían variar y reunir muchísimas formas diferentes. Normalmente esto se compara con los sonidos en una música. Cuando tenemos un teclado, una octava,
Y ahí, става, да, и con за счет solo всего 7 teclas blancas y 5 negras, 8 белых клавиш и con solamente 12 peldaños, за счет 12 всего лишь вот таких вот ступеней мы seguimos настолько oyendo давно una cantidad infinita de melodías черпаем lindas количество прекраснейших мелодий. por su combinación melódica Такого y en гармонического cómo se juntan en las manos del intérprete сочетания o del compositor. исполнителя Es и también como композитора. si fuera la música de la То madera, есть, мне кажется, вот такая вот игра с comparable деревом, con la она armonía сопоставима вот с такой de la прекрасной interpretación musical. вот при исполнении такого Aquí vemos музыкального otra произведения. ilustración Вот, que кстати, muestra еще el одна interés иллюстрация, показывающая ту заинтересованность por parte de los viajeros extranjeros архитектурой hacia las руса formas со стороны peculiares de la arquitectura de madera rusa. Y al final И, наконец, me gustaría mostrarles хотел бы вам la cumbre, показать la cúspide de вершину la такого arquitectura rusa de madera del siglo архитектурного XVIII. произведения Son dos начала iglesias XVIII столетия. Это de две numerosas cúpulas церкви, две многоглавые церкви, de построенные в 1708 y mil setecientos 1708 catorce en las orillas del lago 1714 Onega. годах на Son берегах monumentos реки de la Онега. época de Pedro el Grande, Памятники Петровского времени. que se construyeron prácticamente al mismo tiempo con la fundación de San Petersburgo Одновременно со y созданием muestran Санкт-Петербурга una построены independencia total de los procesos абсолютную que se независимость estaban llevando a от cabo процессов, en la которые arquitectura de la época petrina, происходили в en la arquitectura de Санкт-Петербурге, San Petersburgo. Acabamos de в hablar архитектуре de la Санкт-Петербурга. independencia Мы говорили de о la arquitectura de madera индепендентности rusa русского деревянного y hay dos строения templos и del о siglo прекрасном XVIII, de los principios de построении este siglo, que подтверждают confirman esta tesis. этот тезис. А, La iglesia que ven aquí, que es la Но iglesia de la Intercesión de la вот Virgen эта de mil архитектурная setecientos работа, ocho, которая, к сожалению, не сохранилась, она no se уничтожена conserva hasta в hoy. Fue 1963 víctima de un году. incendio en 1963, pero se tuvieron muchas fotografías a principios del siglo XX Еще в начале XX века, y hasta вплоть до perecer en el 1939 fuego. пожаре, она постоянно изучалась, Fue fotografiada исследовалась. durante muchas И veces. этот храм Es como si fuera находится la hermana mayor de la iglesia de Transfiguración en Quilla. Преображенской Después de церкви. que la iglesia de intercesión Последняя de la Virgen en el Pogos de Wittigra Пятигорского se Покровского destruyó en el собора, incendio en в 1963, пожаре в 1963 году, вот эта esta м, cúspide de кульминация las posibilidades de la arquitectura мощности rusa, русской деревянной de архитектуры, madera, de la carpintería rusa, плотницкого искусства и están representados плотницкой мысли, которые solamente теперь por una создают iglesia única единственный en в Quilla. городе теперь и уникальной Pero церковью в Киже. afortunadamente, Но muy afortunadamente, poco antes del incendio, задолго до el restaurador пожара soviético Alexander Opolovnikov реставратор Александр estudió con mucho Ополовников detalle esta детально iglesia y preparó el proyecto de su смог restauración. подготовить проект реставрации Покровской Y a pesar de церкви. que И se несмотря на то, destruyó en el что fuego, она погибла в 40, пожаре, 40 años después, a finales del siglo XX, fue эта reconstruida постройка Покровская cerca de церковь San была Petersburgo, создана неподалеку от dentro de la ciudad Петербурга, prácticamente, можно сказать, фактически в границах города. siguiendo con mucha exactitud Точно las следуя mediciones y el proyecto de Alexander Opolovnikov. проектам Александра Y ahora, por tanto, Ополовникова, aunque поэтому de сейчас forma reconstruida она los создана habitantes y los полностью visitantes de San в Petersburgo стиле tienen la oportunidad Санкт-Петербурга, de ver esta можно iglesia
de tamaño natural. храм Lo воссоздан по interesante образу и es подобию que величины. Интересно, что когда cuando se terminó la reconstrucción, вот это воссоздание было завершено, una de las vecinas que todavía se acordaba del templo original еще в детстве, в юности помнила, llegó a что San Petersburgo, храм на месте, entró y se echó a llorar приехала в Петербург, вошла porque в le храм pareció que era и su infancia. расплакалась, потому что как будто бы оказалась Y es una дома. buena confirmación Это de que la generación contemporánea de los restauradores нынешнему поколению lograron reconstruir no solamente la forma, sino también el espíritu de воссоздать не aquella только iglesia. форму, но и сам Y en cuanto a la смысл. hermana menor y la más famosa, А что касается младшей и es de la iglesia de la сестры Intercesión de la Virgen, церкви, это es Преображенская la церковь, iglesia de Transfiguración del Pogost de Quille, Patrimonio Universal de la Humanidad, такой список. construida en 1714, Построена она была в pero como saben, 1714 году, но, как вы знаете, она стала fue el началом principio de un proceso длительного, muy сложного, complicado, largo, творческого que процесса, duró который casi продолжался 200 на años, протяжении почти 200 лет, поскольку сюда еще, видите, на погосте cuando присутствовала después se недавно llevó hasta aquella población otra Погосты iglesia también de intercesión, y a Петербургская finales del siglo XIX se construyó el постройка campanario, lo cual completó завершила la imagen del Pogost. Петербургского погоста. Он No es представляет simplemente la такого perfección de las formas arquitectónicas, sino lo que es muy importante, el совершенства. Pogost de Что Quille очень важно, Кижи es la labor colectiva de varias это generaciones. именно коллективный труд Estamos hablando de нескольких que es un поколений. conjunto, Мы говорим о том, y что sí es un conjunto arquitectónico, pero es безусловно так, importante subrayar, но очень важно подчеркнуть, что ансамбль, то есть это aparte de que французское слово sea un ансамбль, conjunto, o sea, вместе, да, como si fuera algo construido por un arquitecto, por un grupo de carpinteros, да, en одни realidad артели estas son construcciones con разделяются varias generaciones de на diferencias, несколько es decir, varias поколений. generaciones И получается, что несколько поколений, они мыслили pensaban в каком-то таком вот de manera общем порыве. misma, unida, Они y seguían la misma idea. единой идеей, несмотря на то, Y a что pesar de que la началось construcción de la iglesia de Transfiguración todavía empezó en la época petrina, в первом начале XVIII века, а terminó завершилось casi, строительство se completó el Pogos casi a finales del siglo XIX. La iglesia de la Transfiguración которая representa представляет собой такую una яркую, sinfonía de cúpulas очень muy compleja действительно многоглавую симфонию. Мы снова здесь, наверное, можем que говорить también о podría compararse con музыкальных algo musical. параллелях. En realidad es muy sencilla en su base. Este esquema a la derecha Большой, видите, вот здесь эта nos схема, muestra algo muy представляет comprensible, очень una estructura сложную composicional и такую sencilla, динамичную композиционную структуру вот этих tres octágonos superpuestos этих вот восьмигранников, поставленных друг на y друга, anexos и escalonados ступенчатых прирубов, которые que пристроены se le incorporan por los cuatro puntos cardinales y coronados por varias cúpulas. различными главами. De la misma manera que en una sinfonía admiramos la abundancia de los sonidos, Продолжаем la complejidad de los acordes, de la сложность interpretación, аккордов и pero исполнения, esta abundancia nunca se это convierte изобилие звуков ни в коем случае не превращается в некое en una такое cacofonía. чрезмерное, хаотическое De la misma manera, vemos aquí la multiplicidad, художественное la complejidad, симфоническое pero en la base está el звучание principio лежит de la именно armonía.
musical. такой вот музыкальный Por городок. tanto, Поэтому вот стоит вот este сегодня упомянуть hecho, про el de mencionar el componente musical en la arquitectura, me parece correcto. в архитектуре, мне кажется, это правильно, потому что Este paralelismo de la percepción de la música y la arquitectura восприятие архитектуры que pueden unirse mediante la palabra связано armonía, словом, наверное, cohesión, гармония, да, соразмерность, созвучность, unísono. соединенность, Es lo que это, destaca la arquitectura de madera. безусловно, отличает Ven aquí en dos fotos dos деревянное. iglesias На diferentes, этих двух фотографиях видно, pero que parecen оба храма, parientes, они родственны, similares, судя по всему, возводились они одной a lo mejor семьей, construidas por el mismo и grupo de arquitectos. вот на сегодня, La iglesia de Kije после утраты Анфимовской церкви, Киевская церковь является es un monumento такой вот hermosísimo de la carpintería памятник rusa, русскому el arte de la carpintería rusa. древнему русскому строительному Y искусству. para finalizar nuestro encuentro de hoy, Вот в завершение también voy a mencionar сегодняшней встречи я еще que хочу вот упомянуть, что говоря о действительно гении, hablando который del genio que formuló la воплотил idea идею de la iglesia многострадальной de cúpulas numerosas, церкви, а, этот гений, он este genio был fue дополнен ayudado гением por el следующей genio de la segunda генeraции. generación, Так, quien puso al lado de aquella iglesia церковь, una iglesia segunda и храм, que me parece que он merece una atención no menor заслуживает не меньшего внимания, porque su поскольку objetivo era его seguir задача desarrollando la idea развитие и продолжение той ансамблевой original идеи, которая была de la iglesia de la Transfiguración y в construir Петрополе, cerca de una obra maestra una segunda obra maestra шедевром. es todavía una tarea más difícil Задача гораздо более сложная, потому что porque el maestro de мастер la generación siguiente, неизменно, невольно должен quiera que no, ориентироваться tiene que ver на la obra de sus общее, antecesores, tiene menos объединяющее independencia, por tanto, su objetivo es más его complicado. задача, она гораздо больше. Y cuando estamos recorriendo Ну и el post de Quille, сегодня, когда вот мы обходим Киевский погост страны Святой, vemos мы que видим, esta tarea что de вот эта задача соединения armonizar y continuar el pensamiento продолжение вот этой expuesto a просветительской principios del идеи, которая siglo была XVIII изложена когда-то вот в начале XVIII fue века, cumplida особенно в середине a mediados XVIII del столетия и в конце концов siglo XVIII тремя y fue храмами completada por Петропавла, un campanario del tipo carpa допер, y es un действительно gran ejemplo иллюстрация del такой proceso многовековой secular искусства. del desarrollo de la arquitectura de madera rusa. Muchísimas gracias.